Un vaquero salvó a dos niñas apache. 15 años después regresaron y tomaron una decisión impensable. El sol caía con fuerza sobre las colinas y praderas del lejano oeste. El viento levantaba pequeñas nubes de polvo que se desplazaban lentamente, y el canto de los pájaros parecía apagarse bajo el calor del mediodía. En medio de aquel paisaje solitario cabalgaba un hombre conocido entre los pobladores de los alrededores como un vaquero honesto y valiente. Su nombre era Jacob, aunque casi todos lo llamaban simplemente el vaquero. Era un hombre de mediana edad, con el rostro curtido por el sol y las manos, endurecidas por años de trabajo en el rancho, y con los animales su vida había sido tranquila y sencilla, y aunque prefería la soledad de su caballo y su rancho, no dudaba en ayudar a quienes lo necesitaran. Aquel día, mientras seguía su ruta habitual para revisar los cercos de su terreno, Jacob percibió algo inusual. A lo lejos se escuchó un sonido extraño, como voces mezcladas con llantos suaves. Frunció el ceño y ajustó su sombrero. No era normal oír voces en esa parte del desierto, y mucho menos llantos de niños. Con el corazón latiendo más rápido, decidió acercarse, guiado por una mezcla de curiosidad y preocupación. Al doblar una pequeña colina, descubrió a dos niñas de aproximadamente 7 y 9 años. Atrapadas entre arbustos y rocas, llevaban ropas sencillas y parecían agotadas y asustadas. Sus cabellos oscuros caían sobre sus hombros, y sus ojos grandes y brillantes reflejaban miedo y confusión. No había señales de adultos cerca y las niñas parecían completamente solas. «Hola, no tengan miedo», dijo con voz suave, bajando del caballo lentamente. «Estoy aquí para ayudarlas». Las niñas se miraron entre sí dudando. No estaban acostumbradas a la presencia de extraños y menos aún a hombres de fuera de su comunidad, pero algo en la mirada del vaquero transmitía calma, y tras unos segundos de vacilación, la mayor dio un paso adelante. «¿Quién es usted?», preguntó con voz temblorosa. «Soy Jacob», respondió él. «Estoy aquí para ayudarlas». «No les haré daño». La niña menor se escondió detrás de su hermana, pero Jacob no hizo movimientos bruscos. Sacó de su mochila un trozo de pan y un poco de agua, ofreciéndoselos con cuidado. Poco a poco la tensión en los cuerpos de las niñas se relajó. La mayor aceptó el pan, y la más pequeña bebió un poco de agua. Era un gesto simple, pero suficiente para ganarse un poco de... «¿Dónde estaban?», preguntó Jacob, mientras se agachaba a su altura. «Se han perdido, nosotras», comenzó la mayor con voz baja. «Nos quedamos atrapadas mientras buscábamos». Se detuvo sin saber cómo explicar. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Jacob comprendió que algo había pasado, pero no presionó. Sabía que el miedo podía ser paralizante, y su prioridad era con cuidado las ayudó a levantarse y las condujo hacia su caballo. Primero subió a la mayor, luego a la pequeña, asegurándose de que ambas estuvieran bien sujetas. Con un suave movimiento se subió él y comenzó a cabalgar hacia el rancho, situado a unas horas de distancia. El viaje fue silencioso en gran parte, pero no incómodo. Jacob sabía que no debía forzar la conversación. Cada tanto ofrecía una palabra amable o un gesto tranquilizador. Las niñas, aunque aún temerosas, comenzaban a sentirse más seguras en su compañía. El vaquero recordaba a su propia infancia cuando la confianza era algo que se ganaba poco a poco, y entendía que debía ser paciente. Al llegar al rancho, el lugar parecía tranquilo y acogedor. Pequeñas construcciones de madera se alineaban alrededor de un corral donde pastaban algunas vacas y caballos. Jacob bajó de su caballo y ayudó a las niñas a descender. Les mostró un pequeño porche con sillas y una mesa, donde podían descansar y beber más agua. Todo estaba limpio y ordenado, y la calidez del lugar ofrecía un contraste con la soledad del desierto exterior. «Aquí estarán a salvo», dijo Jacob. «Pueden descansar, comer y recuperarse. Nadie las molestará aquí». Las niñas se miraron todavía con ojos grandes, pero empezaron a mostrar signos de alivio. La mayor, con un hilo de voz, agradeció al vaquero mientras la pequeña abrazaba una manta que Jacob les había dado. Les enseñó a moverse con seguridad por el rancho, a alimentarse y a cuidar de los animales. También les mostró cómo encender fuego de manera segura y cómo reconocer los caminos que llevaban al río y al bosque cercano. Todo era nuevo para las niñas, pero su curiosidad y energía las ayudaban a adaptarse rápidamente. Jacob, por su parte, se dio cuenta de que estaba formando un vínculo especial con ellas. No solo eran niñas que necesitaban ayuda, eran seres humanos con historias, miedos y sueños.
Cada risa, cada pequeña victoria, hacía que su corazón se sintiera más lleno de algo que no había experimentado en mucho tiempo. Una conexión profunda y sincera. Una tarde, mientras el sol comenzaba a ponerse, las niñas se sentaron en el porche junto a Jacob, observando cómo los últimos rayos de luz iluminaban las colinas lejanas. La mayor, con un tono más confiado, comenzó a hablar sobre su vida antes del rescate. «Vivíamos cerca del río con nuestra familia», dijo. «Pero algo sucedió y tuvimos que alejarnos. No entendemos mucho, solo que estábamos solas». Jacob escuchaba con atención, asintiendo de vez en cuando. No preguntaba demasiado. Entendía que las niñas, lo importante ahora era que estaban a salvo, y que él podía ofrecerles un lugar donde crecer y aprender. Esa noche, mientras las niñas dormían en la pequeña habitación que Jacob les había preparado, él se sentó frente al fuego en la sala principal. Reflexionaba sobre cómo un solo momento, encontrarlas perdidas y asustadas. Sabía que no sería fácil criar a dos niñas con raíces en otra cultura, pero también sabía que valía la pena. Su instinto le decía que aquel encuentro no había sido casualidad. Durante los días que siguieron, Jacob continuó enseñándoles cosas básicas, cómo cuidar a los animales, cómo reconocer plantas y frutos seguros, y cómo moverse por la pradera sin perderse. Poco a poco las niñas comenzaron a reír y a jugar, dejando atrás el miedo que las había acompañado. Cada tarde el vaquero les contaba historias de su infancia, de los animales que había criado y de la importancia de la bondad y la valentía. Las niñas escuchaban con atención, aprendiendo no solo sobre el mundo que las rodeaba, sino también sobre la fuerza de un corazón generoso. Con el tiempo, Jacob comprendió que su tarea iba más allá de cuidar de ellas físicamente. Debía enseñarles también sobre confianza. Cada día era un desafío, pero también un momento de alegría y descubrimiento. Las niñas comenzaban a entender que el mundo podía ser un lugar seguro, y que no todos los extraños eran peligrosos. El vínculo que se formaba entre ellos era especial. No era solo un lazo de protector y protegidas, sino una conexión basada en la confianza. Cada sonrisa, cada gesto amable, cada enseñanza compartida, reforzaba la sensación de familia que Jacob nunca había tenido plenamente. Y aunque sabía que la vida podría separarlos algún día, en ese momento se sentía completo, sabiendo que había marcado la diferencia en las vidas de esas dos niñas. El sol seguía cayendo sobre el rancho, pintando el cielo de tonos anaranjados y rosados. Jacob miró a las niñas jugar en la distancia, y por primera vez en mucho tiempo, se permitió sentir que su vida solitaria y rutinaria hasta entonces había encontrado un propósito inesperado. Ese rescate, ese encuentro fortuito, no solo salvó a las niñas, sino que también transformó la vida del vaquero para siempre. Y así, en aquel rincón del desierto, bajo un cielo lleno de estrellas y con el canto lejano de los búhos, comenzaba una historia que marcaría a todos para siempre. Con el paso de los meses, la vida en el rancho comenzó a transformarse. Las dos niñas que antes habían llegado temerosas y frágiles empezaban a adaptarse a la rutina diaria. Cada amanecer traía consigo nuevas lecciones, nuevas experiencias y pequeños desafíos que poco a poco fortalecían su carácter y confianza. Jacob, por su parte, aprendía a combinar su trabajo habitual con la responsabilidad de cuidar y educar a las niñas. Y aunque al principio le resultaba agotador, todas las mañanas, antes de que el sol alcanzara su punto más alto, Jacob las despertaba con un suave toque en la puerta y una sonrisa tranquila. «Buenos días, pequeñas», decía. «Hoy tenemos un día lleno de trabajo y aventuras». Las niñas, aún con los ojos entrecerrados por el sueño, se levantaban lentamente pero con entusiasmo. La mayor había aprendido a vestirse sola y a preparar pequeñas tareas del desayuno, mientras que la menor disfrutaba ayudar con los animales más pequeños y aprendía a reconocer diferentes sonidos de la granja. Cada acción era un paso hacia la independencia y la confianza en sí mismas, como encender un fuego sin peligro, cómo acercarse a los caballos y vacas sin asustarlos, y cómo moverse por el terreno sin perderse. A veces las llevaba al río cercano, mostrándoles dónde podían encontrar agua limpia y cómo pescar de manera segura. Las niñas aprendían rápidamente, absorbiendo cada detalle con curiosidad y asombro. Cada día traía nuevas enseñanzas y poco a poco se convertían en parte activa del rancho, no solo como niñas a proteger, pero el aprendizaje no era solo práctico. Jacob también se preocupaba por su educación emocional y social. Les contaba historias de su propia infancia, de personas que había conocido y de los valores que consideraba importantes: la bondad, la honestidad y la valentía. Les explicaba que la vida no siempre era fácil,
pero que con esfuerzo y corazón podían superar cualquier obstáculo. Las niñas escuchaban con atención, absorbiendo cada palabra y poco a poco comprendiendo que aquel hombre solitario se había convertido en su protector, maestro y amigo. A medida que pasaban los años, el vínculo entre ellos se fortalecía. La mayor comenzó a mostrar un carácter fuerte y decidido, siempre dispuesta a ayudar y a tomar la iniciativa en tareas difíciles. La menor, más reservada y sensible, aprendió a confiar en Jacob y en su hermana, desarrollando habilidades y valentía que antes no conocía. Jacob observaba con orgullo cómo crecían, recordando la fragilidad de las primeras semanas y comparándola con la fortaleza que mostraban ahora. Cada paso hacia la independencia de las niñas llenaba su corazón de satisfacción y alegría. Sin embargo, no todo era sencillo. Las diferencias culturales eran evidentes. Las niñas tenían raíces apache, y aunque habían vivido los últimos meses con Jacob, ciertos hábitos, costumbres y formas de pensar, Jacob nunca impuso su manera de vivir. Más bien trataba de integrar lo mejor de ambos mundos. Les enseñaba habilidades útiles para sobrevivir y prosperar en la pradera, pero también escuchaba historias y enseñanzas que las niñas compartían sobre su cultura. De esta manera aprendieron a respetar sus raíces y a encontrar un equilibrio entre lo aprendido en el rancho y lo heredado de su comunidad. El tiempo transcurría entre risas, trabajo y pequeñas aventuras. Las niñas exploraban los alrededores, siempre bajo la atenta mirada de Jacob, aprendiendo a identificar plantas comestibles, a reconocer nidos de pájaros y a moverse sin miedo por el bosque cercano. Cada descubrimiento era un motivo de celebración y a respetarla. Aquellos momentos de exploración fortalecían no solo su conocimiento, sino también la confianza que tenían en sí mismas y en el vaquero que, después de cenar, se sentaban alrededor del fuego en la sala principal del rancho, escuchando historias de lugares lejanos, leyendas del desierto y relatos de aventuras que Jacob había vivido. Las niñas participaban, compartiendo sus propias historias, ideas y sueños. La mayor hablaba de la libertad de correr por la pradera y la belleza de los ríos y montañas, mientras que la menor contaba cuentos que había escuchado de su comunidad apache, llenos de sabiduría y enseñanzas. Cada noche el rancho se llenaba de risas, palabras y una sensación de hogar que antes ninguna de ellas había conocido. Con el paso de los años, Jacob también se dio cuenta de que su propia vida había cambiado. La soledad que antes había aceptado como parte de su destino se transformó en una rutina compartida, llena de afecto, cuidado y responsabilidad. Descubrió que podía enseñar, proteger y amar de una manera que no había experimentado antes. Las niñas no solo habían aprendido de él, sino que también lo habían enseñado a él. Paciencia, ternura y la alegría de ver la vida desde los ojos de quienes tienen la capacidad de asombrarse con cada detalle. La mayor comenzó a interesarse por las tareas más complejas del rancho. Aprendió a montar caballos con habilidad, a guiar al ganado y a ayudar a Jacob en las reparaciones de cercos y establos. La menor se enfocaba en los animales más pequeños y en el cuidado del huerto, pero también demostraba un talento especial para escuchar y aprender las historias que Jacob compartía. Cada día las niñas se convertían en compañeras confiables, y Jacob en un mentor que disfrutaba ver cómo florecían ante sus ojos. A veces Jacob les contaba sobre el mundo más allá del rancho, sobre la vida de otros vaqueros, pueblos lejanos y las montañas. Las niñas escuchaban con fascinación, imaginando las aventuras que podrían tener algún día. Sin embargo, Jacob también les enseñaba la importancia de la prudencia, de valorar la seguridad y de tomar decisiones con cuidado. Quería que crecieran fuertes, sabias y capaces de enfrentar la vida con confianza. Aunque los días eran largos y llenos de tareas, nunca faltaban momentos de diversión y juegos. Las niñas inventaban carreras a caballo, buscaban escondites entre los arbustos, y a veces simplemente se sentaban junto al río a observar cómo el agua corría entre las piedras. Jacob las acompañaba participando en sus juegos, riendo con ellas y asegurándose de que cada día estuviera lleno de aprendizaje y alegría. La combinación de trabajo, juegos y enseñanzas creaba un equilibrio perfecto, y el rancho se transformaba en un lugar donde la vida era a la vez productiva y llena de afecto. Con el tiempo, Jacob comenzó a notar cómo la relación entre las niñas se fortalecía también. La mayor asumía un rol protector hacia su hermana menor, enseñándole lo que había aprendido y cuidándola con cariño. La menor, por su parte, confiaba plenamente en su hermana y en Jacob, encontrando seguridad y apoyo en cada paso que daba. La dinámica familiar que se formaba era única. No era perfecta, pero estaba basada en amor, respeto y confianza, los cimientos de cualquier familia sólida. Los años pasaron rápidamente.
Las niñas crecieron transformándose en jóvenes fuertes, inteligentes y llenas de vida. Jacob las miraba y recordaba con nostalgia el día en que las encontró, pequeñas y asustadas, atrapadas entre arbustos y rocas. Ahora eran capaces de enfrentar el mundo con valentía, y él se sentía orgulloso de cada logro, cada sonrisa y cada enseñanza que había compartido. La vida en el rancho continuaba, con cada día trayendo nuevas lecciones y recuerdos que fortalecían aún más los lazos entre ellos. Jacob también comenzó a reflexionar sobre el futuro. Sabía que, aunque había formado un vínculo profundo con las niñas, eventualmente podrían enfrentarse a nuevas decisiones, volver a sus raíces o tomar caminos distintos. Sin embargo, confiaba en que, sin importar lo que sucediera, la base de amor, respeto y enseñanza que había sembrado los ayudaría a enfrentar cualquier desafío. Mientras el sol caía cada día sobre el rancho pintando el cielo con tonos cálidos y suaves, cada risa, cada gesto amable, cada mirada curiosa, le recordaba que aquel encuentro fortuito, aquel rescate de hace años había cambiado sus vidas para siempre. Lo que comenzó como un acto de ayuda se había transformado en una relación profunda y significativa, un lazo que ni el tiempo ni la distancia podrían romper. Y así, con los días llenos de aprendizaje, juegos y amor, la vida en el rancho continuaba. Jacob, las niñas y el paisaje del oeste se mezclaban en una historia de crecimiento, conexión y esperanza. Cada momento juntos construía recuerdos que permanecerían para siempre, mostrando que la bondad, la paciencia y el cariño podían transformar vidas de maneras inesperadas y maravillosas. Los años pasaban y aunque el rancho seguía siendo un lugar de calma y aprendizaje, Jacob comenzaba a sentir que la vida de las niñas pronto tomaría un rumbo distinto. La mayor, fuerte y valiente, había crecido hasta convertirse en una joven sabia y capaz. La menor, dulce y observadora, mostraba un carácter firme y lleno de sensibilidad. Ambas habían aprendido mucho de Jacob, pero también llevaban consigo la herencia de su cultura apache, una parte de su identidad que ninguna enseñanza del rancho podía reemplazar. Un día, mientras el sol comenzaba a caer detrás de las colinas, un grupo de personas llegó al rancho. Eran miembros de la comunidad apache, enviados por los líderes de la tribu. Venían con respeto, pero también con firmeza. Habían sabido del paradero de las niñas y habían decidido reclamarlas, para que continuaran su vida entre su gente y retomaran las raíces de su cultura. Jacob sintió un nudo en la garganta al verlos acercarse. Sabía que este día podía llegar, aunque no lo había esperado tan pronto. Se detuvo junto al porche, observando a las niñas mientras saludaban tímidamente a los visitantes. Las jóvenes también se mostraban nerviosas. Habían vivido toda su infancia y adolescencia con Jacob, y la idea de separarse de él generaba un conflicto entre la gratitud, el afecto y la conexión con su propia comunidad. El líder de la comunidad se acercó con un gesto cordial, explicando la razón de su visita. Jacob, sabemos que has cuidado muy bien de estas jóvenes. Han crecido fuertes y sabias gracias a tu ayuda, pero es hora de que regresen con su gente para que continúen aprendiendo sobre su cultura y cumplan con las responsabilidades de su tribu. Jacob asintió, aunque con el corazón pesado. Había aprendido a equilibrar su cariño con la comprensión de que, algún día, las niñas tendrían que tomar sus propias decisiones y volver a sus raíces. Entiendo, dijo con voz tranquila. Han sido parte de mi vida, y siempre las recordaré con orgullo y afecto. Espero que encuentren felicidad y sigan siendo valientes y bondadosas. Las niñas escuchaban con lágrimas silenciosas en los ojos. La mayor, tomando la mano de su hermana menor, se acercó a Jacob. Gracias por todo, Jacob, dijo con voz firme pero emocionada. Nunca olvidaremos lo que hizo por nosotras. La menor abrazó a Jacob con fuerza, escondiendo su rostro contra su pecho. La sensación de pérdida era intensa, pero también había un entendimiento silencioso. Este era un paso necesario en sus vidas. Durante los días siguientes, Jacob ayudó a las niñas a prepararse para la transición. Les enseñó cómo organizar sus pertenencias, cómo enfrentar la despedida y cómo recordar los valores y habilidades que habían aprendido en el rancho. Cada momento era emotivo, lleno de palabras de cariño, abrazos y promesas de no olvidar nunca lo vivido juntos. El último día en el rancho, Jacob las llevó a la colina donde las había encontrado años atrás. Allí, bajo la luz cálida del amanecer, les habló con el corazón abierto. Recuerden siempre quiénes son, dijo. No importa dónde vayan ni qué decisiones tomen. Lleven con ustedes la bondad, la valentía y la paciencia que han aprendido. Yo siempre estaré orgulloso de ustedes.
Las niñas, con lágrimas en los ojos pero corazones llenos de gratitud, prometieron que recordarían cada enseñanza y cada momento compartido. La mayor asintió mientras la menor sonreía tímidamente, abrazando a Jacob por última vez antes de subir al carro que las llevaría de regreso a su comunidad. El viaje hacia su hogar apache fue silencioso, lleno de pensamientos y emociones. Las niñas recordaban cada instante en el rancho, las risas junto al fuego, los juegos en la pradera, las enseñanzas sobre los caballos y los animales, y sobre todo el afecto incondicional de Jacob. Aunque sabían que regresaban a su cultura y a sus raíces, no podían evitar sentir un vacío al dejar atrás el lugar donde habían crecido y aprendido tanto. Al llegar a su comunidad, fueron recibidas con respeto y curiosidad. Los líderes y familiares estaban contentos de verlas sanas y fuertes, y las jóvenes comenzaron a retomar sus costumbres y responsabilidades tradicionales. Aprendieron más sobre su idioma, sus rituales y las habilidades que formaban parte de la vida apache. Aunque al principio se sintieron extrañas en algunos aspectos, pronto comenzaron a equilibrar lo aprendido con Jacob y su vida anterior con las enseñanzas de su cultura. Jacob, mientras tanto, regresó a su rancho con un sentimiento agridulce. La soledad había vuelto, pero esta vez no era la misma. Ahora llevaba consigo recuerdos valiosos y la satisfacción de haber contribuido al crecimiento y la felicidad de dos jóvenes extraordinarias. Cada día en el rancho le recordaba que aunque la vida podía separarnos de quienes amamos, los lazos que se crean con cariño y respeto perduran para siempre. Durante los años que siguieron, Jacob continuó con su rutina, cuidando del rancho y de los animales, pero también manteniendo la esperanza de que algún día podría volver a ver a las niñas. Aunque no sabía cuándo ni cómo, confiaba en que el afecto y los recuerdos compartidos serían un puente que, tarde o temprano, los reuniría de nuevo. Las niñas, por su parte, crecieron dentro de su comunidad con la seguridad y la fortaleza que Jacob les había enseñado. Aunque aprendían las tradiciones, los valores y las habilidades de su gente, siempre llevaban consigo los recuerdos del rancho, las historias contadas junto al fuego, los juegos en la pradera y la paciencia, la bondad y la valentía que su cuidador les había mostrado. Cada día, mientras cumplían con sus responsabilidades, recordaban las lecciones y las experiencias que les habían dado confianza para enfrentar cualquier situación. Con el tiempo, la vida de las jóvenes se llenó de aprendizajes y amistades dentro de su comunidad, pero en lo profundo de su corazón siempre había un espacio reservado para el vaquero, que las había rescatado años atrás. Su recuerdo no solo era de gratitud, sino también de inspiración, la prueba de que un solo acto de bondad podía cambiar la vida de alguien de manera profunda. Jacob, mientras tanto, seguía mirando al horizonte, recordando cada instante de su tiempo con ellas. Sabía que su labor no había terminado. La paciencia, la esperanza y el cariño que había sembrado continuarían creciendo en las niñas, guiándolas en sus decisiones y en su camino hacia la vida adulta. Y así, la historia de separación no fue solo de despedida, sino también de preparación. Preparación para nuevas experiencias, nuevas responsabilidades y nuevas etapas en la vida de las jóvenes. Cada lección aprendida, cada abrazo compartido y cada palabra de aliento que Jacob les había dado, se convirtió en un faro que las acompañaría siempre, recordándoles que la bondad, la valentía y la gratitud son fuerzas que trascienden el tiempo y la distancia. El rancho volvió a su rutina silenciosa y tranquila. Jacob continuó con sus labores diarias, cuidando de los animales y Sin embargo, ahora cada puesta de sol tenía un matiz distinto. Cada sombra al final del día le recordaba la risa de las niñas, las historias junto al fuego y la sensación de hogar que habían traído a su vida. La soledad ya no era un vacío absoluto, estaba llena de recuerdos y de esperanza, de la certeza de que la conexión que había formado con las jóvenes era un lazo que el tiempo y la distancia no podían romper. Los meses y años pasaron, y aunque la vida continuaba con su rutina silenciosa, Jacob nunca dejó de pensar en ellas. Cada tanto enviaba mensajes a través de miembros de la comunidad apache, asegurándose de que las jóvenes estuvieran bien, de que recordaran las lecciones aprendidas, y de que supieran que siempre tendría un lugar especial en su corazón para ellas. La separación, aunque dolorosa, fortaleció a todos. Las jóvenes se volvieron más independientes, confiadas y seguras de sí mismas. Jacob, por su parte, descubrió que la bondad que había mostrado no solo ayudaba a otros, sino que también enriquecía su propia vida de manera inesperada. La historia de aquel rescate y de la crianza compartida se convirtió en una enseñanza viva de cómo los actos de generosidad pueden transformar vidas, incluso mucho tiempo después de que ocurren. Y así,
Mientras el sol caía sobre las colinas del rancho y las estrellas comenzaban a brillar en el cielo nocturno, recordaba con cariño cada momento con las niñas, confiando en que dondequiera que estuvieran continuaban creciendo fuertes y valientes, llevando consigo las enseñanzas, la bondad y el amor que había compartido con ellas. La vida había cambiado para todos, pero la conexión que se había formado permanecía intacta, silenciosa y poderosa, uniendo pasado, presente y futuro en una historia que jamás se olvidaría. 15 años habían pasado desde aquel día en que Jacob vio por última vez a las dos jóvenes que había rescatado cuando eran apenas niñas. La vida en el rancho había seguido su curso. Las estaciones cambiaban, los animales crecían y se reproducían, y los días transcurrían entre labores rutinarias y la tranquila contemplación de la naturaleza. Sin embargo, en el corazón del vaquero siempre permanecía un recuerdo constante de aquellas dos niñas, ahora mujeres jóvenes. Nunca había dejado de pensar en ellas, preguntándose cómo habría sido su vida, cómo habrían crecido y qué decisiones habrían tomado en todo ese tiempo. Una mañana de primavera, cuando el aire estaba lleno del olor a flores y hierba fresca, Jacob escuchó un ruido inusual en la entrada del rancho. Primero pensó que sería algún viajero o mensajero, pero al acercarse quedó sorprendido. Frente a él estaban dos figuras que le resultaban sorprendentemente familiares. Las jóvenes regresaban, no eran las niñas frágiles y asustadas que había conocido hace 15 años, sino mujeres altas, fuertes y seguras de sí mismas, con ojos brillantes y llenos de determinación. Jacob se quedó sin palabras, inmóvil por un instante, mientras sus ojos recorrían cada detalle de sus rostros. Su corazón latía con fuerza, una mezcla de sorpresa, emoción y nostalgia. Las jóvenes sonrieron tímidamente, y la mayor dio un paso adelante. Jacob, dijo con voz firme pero suave. Hemos vuelto. La menor permaneció un poco detrás, mirando con cautela pero también con curiosidad y alegría contenida. Jacob finalmente recuperó la voz, y un profundo sentimiento de felicidad lo inundó. No puedo creerlo, dijo con la voz temblorosa. Ustedes han vuelto. Las jóvenes habían regresado con un propósito claro. No solo venían por nostalgia o gratitud, sino porque había asuntos importantes que querían compartir con él, decisiones que afectarían la vida de todos. Jacob las invitó a entrar al rancho mostrándoles la casa que había cuidado y mantenido durante tantos años. La familiaridad del lugar provocó en ellas recuerdos de infancia, de juegos, risas y enseñanzas compartidas junto al fuego, bajo el cielo abierto y entre los animales del rancho. Mientras se sentaban, la conversación comenzó lentamente. La mayor, con tono decidido, comenzó a explicar el motivo de su regreso. Nos enseñó tanto, nos cuidó y nos permitió crecer fuertes y seguras. Queremos mostrarle que su bondad no fue en vano. Pero también hemos tomado una decisión que creemos que cambiará todo. Jacob las escuchaba con atención. Cada palabra de las jóvenes lo hacía recordar el pasado, y al mismo tiempo le mostraba cuánto habían crecido, cuánta confianza y determinación tenían ahora. La menor, un poco más reservada, asintió, mostrando con su mirada que estaba de acuerdo con su hermana mayor, y que también formaba parte. Queremos quedarnos aquí, dijo la mayor. No queremos alejarnos de usted, Jacob. Queremos seguir aprendiendo, trabajando y viviendo junto a usted. Jacob sintió un nudo en la garganta. No se esperaba algo así. Había imaginado que podrían regresar por cortesía, gratitud o incluso curiosidad, pero nunca pensó que decidirían quedarse integrándose nuevamente en la vida del rancho. Su corazón se llenó de emoción, orgullo y una sensación de realización que no había experimentado antes. Durante los días siguientes, Jacob y las jóvenes comenzaron a reorganizar la vida del rancho para adaptarse a esta nueva etapa. Ahora no eran niñas que necesitaban cuidado constante, sino mujeres jóvenes que podían contribuir activamente, con habilidades y conocimientos que habían adquirido tanto en su comunidad como durante su infancia con Jacob. La mayor se encargó de los caballos y de guiar al ganado, demostrando una habilidad que igualaba la del vaquero mismo. La menor se dedicó a los animales más pequeños, al huerto y a las tareas de organización, pero también mostró un talento especial para aprender y enseñar pequeñas lecciones a los animales y a Jacob. Con paciencia y observación, el día a día se llenó de entusiasmo, trabajo y momentos de reflexión. Jacob observaba con orgullo cómo las jóvenes asumían responsabilidades, cómo aprendían a equilibrar lo aprendido en la infancia con sus raíces culturales, y cómo se convertían en parte indispensable del rancho. La convivencia traía consigo nuevas experiencias, risas compartidas
y el descubrimiento de talentos y habilidades que Jacob no había previsto. Las noches, como antes, se llenaban de historias y recuerdos. Ahora, sin embargo, las conversaciones eran más profundas. Las jóvenes compartían experiencias de su vida en la comunidad, las lecciones aprendidas y las decisiones que habían tomado en esos años de separación. Jacob escuchaba con atención, sintiendo cómo el tiempo y la distancia no habían borrado el vínculo que los unía. Un día, mientras caminaban por la pradera al atardecer, la mayor se detuvo junto a Jacob y señaló el horizonte. Aquí es donde aprendimos a ser fuertes, a confiar y a valorar cada momento. Queremos seguir creciendo, pero queremos hacerlo junto a usted. Jacob sintió una mezcla de orgullo y emoción. Sus ojos se humedecieron, y con voz firme pero suave respondió: «Me llena de... He esperado este momento durante mucho tiempo, pero no me imaginé que regresaran de esta manera. Su presencia aquí es un regalo, y juntos haremos que este lugar siga siendo un hogar lleno de vida, aprendizaje y afecto». El regreso de las jóvenes no solo transformó la rutina del rancho, sino también la vida emocional de Jacob. Ya no estaba solo ni siquiera en la soledad que antes le resultaba reconfortante. Ahora compartía su tiempo, esfuerzo y afecto con personas que habían sido salvadas por él, pero que ahora eran compañeros y parte de su familia elegida. Cada día traía nuevas experiencias, desafíos y momentos de alegría compartida. Las jóvenes, por su parte, comenzaron a sentir que el rancho era nuevamente su hogar. Un lugar donde podían crecer, aprender y vivir con seguridad y amor. Aunque mantenían el respeto por su cultura y tradiciones, encontraron en Jacob y en el rancho un espacio donde podían aplicar lo aprendido, desarrollarse y compartir sus habilidades. La convivencia fortalecía su vínculo, y poco a poco creaban un equilibrio entre el pasado, su identidad cultural y la vida que habían elegido en el rancho. Jacob también comenzó a notar cambios en sí mismo. Había pasado de ser un hombre solitario a un mentor, protector, y ahora compañero de dos jóvenes valientes. Descubrió la alegría de ver cómo la vida que había cuidado durante años florecía ante sus ojos, cómo cada decisión, cada enseñanza y cada momento compartido daban frutos. La gratitud y el afecto que las jóvenes demostraban no solo lo llenaban de orgullo, sino que también reforzaban su propósito y su sentido. Con el tiempo, las jóvenes asumieron roles cada vez más importantes en el rancho. La mayor se convirtió en una experta en guiar y entrenar caballos, cuidando del ganado y asegurando que todo funcionara sin problemas. La menor, con paciencia y sensibilidad, se convirtió en el corazón del rancho, supervisando la alimentación de los animales, organizando las tareas y asegurándose de que todo estuviera en equilibrio. Jacob las observaba con satisfacción, sabiendo que su enseñanza, combinada con la fortaleza de su carácter y sus raíces culturales. Cada tarde, después del trabajo, se sentaban juntos frente al atardecer compartiendo historias, planes y sueños. La mayor hablaba sobre la posibilidad de expandir el rancho, mejorar las instalaciones y enseñar a otros jóvenes las habilidades que habían aprendido. La menor hablaba sobre la importancia de cuidar la naturaleza, los animales y mantener el equilibrio en cada aspecto de la vida del rancho. Jacob escuchaba, aprendía y ofrecía consejos, disfrutando de la sensación de unidad y colaboración que ahora existía entre ellos. El tiempo pasaba rápido, pero cada día estaba lleno de descubrimientos y aprendizajes. Las jóvenes se habían convertido en una extensión de Jacob, no como dependientes, sino como compañeras valiosas, inteligentes y fuertes. La conexión que habían formado desde la infancia se había transformado en un lazo profundo y duradero, basado en respeto, gratitud y amor genuino. Una tarde, mientras trabajaban en el corral, Jacob se detuvo y miró a las jóvenes. Sus ojos brillaban de emoción y orgullo. «Nunca imaginé que este día llegaría», dijo con voz suave. «Verlas de regreso fuertes y valientes es un regalo que no tiene precio. Estoy agradecido por cada momento que compartimos y por todo lo que traen a este rancho». Las jóvenes sonrieron, conmovidas por sus palabras. Sabían que el vínculo que los unía era único, un lazo que había sobrevivido al tiempo, a la distancia y a los cambios de la vida. Era un vínculo construido con amor, respeto y la certeza de que sin importar lo que sucediera, siempre se tendrían los unos a los otros. El rancho se llenó de energía, alegría y propósito renovado. Jacob ya no estaba solo. Tenía compañía, apoyo y afecto. Las jóvenes, a su vez, encontraron un hogar donde podían crecer, contribuir y vivir plenamente, equilibrando sus raíces culturales con la... Y así, bajo el cielo abierto del oeste, con los animales pastando y la brisa suave acariciando la pradera, la historia continúa. La vida que Jacob había comenzado a construir años atrás se fortalecía con el regreso de las jóvenes, demostrando que la bondad, el cuidado y la conexión humana pueden perdurar más allá del tiempo y la distancia, creando un hogar lleno de vida,
aprendizaje y afecto que nadie podría romper. Después del regreso de las jóvenes, la vida diaria había cambiado por completo. Cada amanecer traía consigo tareas compartidas, risas y momentos de aprendizaje. El sol iluminaba los campos y los establos, mientras los animales pastaban tranquilos bajo la mirada atenta de Jacob y las jóvenes. La energía que habían traído era contagiosa. El rancho ya no era solo un lugar de trabajo, sino un hogar lleno de vida, afecto y esperanza. A pesar de la alegría, Jacob sentía una mezcla de emociones. Por un lado estaba feliz de tenerlas de regreso, de verlas crecer y convertirse en mujeres fuertes y valientes. Por otro, se preguntaba qué decisiones importantes tendrían que tomar juntas en el futuro. Sabía que las jóvenes no habían regresado solo por nostalgia, sino porque había un propósito más profundo detrás de su visita. Una tarde, después de revisar los cercos y alimentar a los animales, las jóvenes lo llamaron para hablar en privado. Caminaron juntos hasta la colina donde Jacob las había encontrado años atrás. Allí, frente a la vista amplia del horizonte, la mayor respiró hondo y comenzó a hablar. «Jacob, hemos hablado mucho estos días», dijo con voz firme y serena. «Sabemos que nos cuidó, nos enseñó y nos permitió crecer fuertes. Pero ahora queremos hacer algo que cambiará nuestra vida y la suya». Jacob la miró, curioso pero tranquilo. Había aprendido a confiar en ellas, a respetar sus decisiones y a comprender que la vida tiene formas inesperadas de sorprendernos. «¿Qué es?», preguntó con suavidad. La menor, apoyada en el brazo de su hermana, intervino. «Queremos quedarnos, Jacob, no solo como invitadas o ayudantes, sino como parte de su familia. Queremos trabajar con usted, aprender más, cuidar del rancho y, sobre todo, estar juntos como lo hicimos cuando éramos niñas. Queremos compartir nuestra vida con usted». Jacob sintió un nudo en la garganta. No se lo esperaba. Sus ojos se llenaron de emoción y sus manos temblaron ligeramente. Durante años había cuidado de ellas, les había enseñado habilidades y valores, pero nunca imaginó que llegarían a tomar una decisión tan profunda y significativa. «No sé qué decir», murmuró finalmente. Esto es más de lo que jamás podría haber esperado». Las jóvenes lo miraron con sonrisas llenas de confianza y afecto. Sabían que su decisión no solo afectaría sus vidas, sino también la de Jacob, pero lo hicieron desde el corazón, con sinceridad y gratitud. «Jacob», continuó la mayor, «nos salvó la vida hace años, nos enseñó a ser valientes y a confiar en nosotras mismas. Queremos devolverle una parte de esa bondad. Queremos construir juntos un hogar, un lugar donde la vida sea mejor para todos». Jacob se sentó en la hierba, respirando hondo y observando a las jóvenes. Recordó cada instante compartido, el rescate, los juegos en la pradera, las historias junto al fuego, las lecciones aprendidas y los desafíos superados. Todo había llevado a este momento, y ahora frente a él estaban las jóvenes que había salvado y criado, ofreciéndole un vínculo aún más fuerte y profundo. «Entonces, ¿quiero decir que me consideran parte de su vida, como familia?», preguntó con voz cargada de emoción. «Sí», respondió la mayor con seguridad, «como familia y como compañeros en todo lo que venga». Jacob sonrió y una sensación de paz y alegría lo llenó. Nunca había experimentado algo así. Su corazón se expandía con el cariño y la confianza que las jóvenes le ofrecían. Aquella decisión impensable que él jamás habría imaginado estaba ocurriendo frente a sus ojos, y todo parecía encajar perfectamente, como si el destino lo hubiera planeado desde el principio. Los días siguientes estuvieron llenos de emoción y organización. Las jóvenes comenzaron a participar activamente en todas las labores del rancho, asumiendo responsabilidades con entusiasmo y habilidad. La mayor se encargó de la caballeriza y del ganado, mostrando un talento natural para guiar los animales y mantener todo en orden. La menor supervisaba el huerto, cuidaba de los animales más pequeños y se aseguraba de que la vida diaria del rancho fuera equilibrada y armoniosa. Jacob las observaba, orgulloso y agradecido, viendo cómo se habían convertido en compañeras indispensables. Además del trabajo, las noches eran momentos especiales. Se sentaban juntos frente al fuego, compartiendo historias, sueños y planes para el futuro. Hablaban de cómo mejorar el rancho, cómo enseñar a otros jóvenes habilidades útiles y cómo mantener viva la tradición de la bondad, la paciencia y la valentía que los había unido. Cada conversación fortalecía el vínculo entre ellos, haciendo que la sensación de familia fuera cada vez más real y profunda. Con el tiempo, Jacob comenzó a notar cambios también en sí mismo. Su vida, que había sido tranquila y solitaria durante tantos años, ahora estaba llena de propósito, afecto y colaboración.
Cada día traía nuevas experiencias y desafíos, y él los enfrentaba con la seguridad de que no estaba solo. Las jóvenes no solo eran protegidas o ayudantes, eran compañeras, amigas y familia. Una tarde, mientras caminaban juntos por la pradera, la mayor habló sobre un proyecto que había estado pensando. Jacob, creemos que el rancho puede ser más que un hogar para nosotros. Puede ser un lugar donde otros jóvenes aprendan, donde la vida y la naturaleza se respeten y donde la bondad y la valentía se transmitan de generación en generación. Queremos trabajar en eso juntos. Jacob asintió, emocionado. La idea le parecía perfecta. No solo estaban tomando decisiones importantes para sus propias vidas, sino que también estaban construyendo un futuro donde todos podrían beneficiarse, aprendiendo, creciendo y viviendo con propósito. La menor, con su voz suave y firme, añadió: sí, y queremos que este lugar sea seguro, feliz y lleno de amor. Que todos los que lleguen aquí sientan lo mismo que sentimos nosotras cuando estuvimos aquí de niñas, que son valorados, cuidados y libres para aprender. Jacob los miró a ambas con los ojos llenos de lágrimas de emoción. En ese momento comprendió que la decisión que habían tomado no solo lo afectaba a él, sino que transformaba el futuro del rancho y la vida de quienes llegaran a él. La bondad que él había mostrado años atrás había crecido, y ahora regresaba multiplicada, llena de propósito y amor. Los días continuaron con trabajo, risas y aprendizaje. Cada amanecer traía nuevas oportunidades para enseñar, aprender y compartir experiencias. Las jóvenes demostraban día a día su valor, su inteligencia y su capacidad de liderazgo, mientras Jacob encontraba satisfacción y alegría en cada gesto, cada decisión y cada momento compartido. Una tarde, mientras el sol comenzaba a esconderse detrás de las colinas, Jacob y las jóvenes se sentaron frente al fuego. El silencio era cómodo, lleno de paz y comprensión. La mayor rompió el silencio. «Jacob, queremos agradecerle nuevamente», dijo con voz cálida, «no solo por salvarnos la vida, sino por enseñarnos a ser fuertes, valientes y a confiar en nosotras mismas. Todo lo que somos hoy se lo...» Jacob sonrió, conmovido. No me debe nada, respondió. «Todo lo que hice fue porque sentí que era lo correcto. Pero verlas así, fuertes, valientes y llenas de vida, eso es más de lo que jamás podría haber esperado». La menor añadió con voz suave: «Queremos que sepa que siempre lo llevaremos en nuestros corazones, Jacob. No importa lo que pase, usted siempre será parte de nosotras y nosotras parte de usted». El vaquero, con el corazón lleno de gratitud y emoción, comprendió que aquel momento era la culminación de años de dedicación, amor y paciencia. Su vida había cambiado de maneras que nunca habría imaginado, y todo gracias a la bondad que había mostrado cuando era necesario sin esperar nada a cambio. Con el tiempo, la vida en el rancho se estabilizó. La rutina diaria se mezclaba con proyectos, aventuras y enseñanzas. Los animales, la tierra y el trabajo compartido creaban una... Jacob, junto a las jóvenes, sentía que cada día era una oportunidad para crecer, aprender y fortalecer los lazos que los unían. El regreso de las jóvenes, su decisión de quedarse y su participación activa en la vida del rancho transformaron la historia de todos. Lo que había comenzado como un rescate fortuito se convirtió en una relación profunda y duradera, basada en la confianza, la gratitud y el amor genuino. La vida, que a veces parece solitaria y predecible, había traído un regalo inesperado que cambió todo para siempre. Y así, bajo el cielo abierto del oeste, con el canto de los pájaros al amanecer y el susurro del viento entre las colinas, el rancho se llenó de vida, risas y esperanza. Jacob, junto a las jóvenes, descubrió que los actos de bondad y cuidado pueden crecer con el tiempo, multiplicarse y regresar de maneras que nunca se imaginan. La historia, que comenzó con un rescate hace tantos años, encontró su culminación en una familia unida, un hogar lleno de amor y un futuro lleno de posibilidades, mostrando que la bondad y la conexión humana pueden transformar vidas de manera profunda y permanente.